Buenas, buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a la quinta clase de RCP de este ciclo 2020. Ya estamos avanzando bastante, tenemos mucho contenido encima, por eso les digo siempre, vayan al día, si no, no van entendiendo lo que viene después. Acá no vamos a hacer un repaso, simplemente es para entrar en tema. Cuando empezamos a hablar sobre la posible solución al paro cardiorrespiratorio, hablamos que por excelencia aparece la cadena de sobrevida, ¿sí? Que dijimos que se debe cumplir en el menor tiempo posible, sin omitir ningún paso. Ustedes ya a este momento saben qué es lo que hay que hacer en cada uno de los eslabones y saben muy bien por qué ese guardavidas está puesto justamente en ese lugar de la diapositiva. También, para seguir entrando en tema, el protocolo CAB es el que nos está el que estamos atendiendo en este momento. ¿Sí? En la última clase hemos charlado bastante sobre este protocolo y hoy se va a dar una especie de repaso. Una especie de repaso porque ahora van a entender de qué se trata esto. ¿Sí? Vamos a dejar en claro de vuelta, el protocolo C va a ser de solo con las manos, la C de solamente compresiones, ¿sí? Y que es un protocolo utilizado principalmente por reanimadores legos, o sea, personas no entrenadas, no profesionales de esto. Y también puede ser utilizado en una situación donde la boca de la víctima sea de imposible acceso, ya sea porque no tengo los elementos de seguridad, de bioseguridad para poder resguardarme, ¿sí? Si hay sangre, si hay algún tipo de fluido, o porque la mandíbula esté tan fracturada, tan rota que no se puede insuflar, ¿sí? Ya estamos hablando de un caso de un accidente bastante grave. El protocolo CAB entonces es para causa primaria, con énfasis en las compresiones, por eso inicia con la letra C, con énfasis en las compresiones. Y el protocolo ABC, que es el que todavía no hemos visto y es el que vamos a ver cuando hablemos del ahogamiento, ¿sí? Va a ser con énfasis en el manejo de la vía aérea y, como bien dice ahí, especificado para el ahogamiento, ¿sí? Inicia por la apertura de vías aéreas y continúa por el boca a boca, que para nosotros ya no es boca a boca, sino que hemos hablado bastante sobre las diferentes herramientas que podemos llegar a tener para poder trabajar en esa vía aérea. Y hoy vamos a profundizar un poco más en eso. Bien, ¿por qué dije una especie de repaso? Porque el repaso lo van a hacer ustedes mismos, ¿sí? RCP básica va a iniciar de una manera, ¿sí? ¿Qué hago primero? Dice ahí. Sí les tiene que quedar claro que este paso hay que hacerlo siempre. Muchísimas veces este paso va a ser un paso rápido de saltear porque muchísimas veces no va a existir ese riesgo que nos puede aquejar en este primer paso, pero lo que yo quiero acá es que ustedes hagan memoria. Si quieren pongan pausa y piensen un ratito, si quieren pongan pausa y agarren el apunte de la clase pasada y chequeen qué es lo que hay que hacer en este primer paso, ¿sí? Ahí arriba les puse RCP básica, también llamada soporte vital básico, ¿sí? Son sinónimos, me pueden escuchar decirlo de esa manera, incluso en los materiales lo pueden ver de las dos maneras y están hablando de lo mismo. Entonces empezó el repaso. ¿Qué hago primero? ¿Qué hay que hacer ahí? Segundo paso. ¿Qué pasa acá? ¿Para qué sirve? ¿Cuánto tiempo invierto en este paso? ¿No? ¿Cuáles son los detalles técnicos en este importante momento? ¿Qué hay que hacer? ¿No? ¿Cómo hay que ponerse? ¿Qué es lo que voy a hacer sobre la víctima? Y pueden completar la frase que está ahí abajo, ¿sí? En los puntos suspensivos. Si no, y no, activar inmediatamente el SEM y pedir desfibrilador. Si no, ¿qué? Y no, ¿qué? A ver, recuerden ahí. Esto les sirve de previa para el parcial. Ustedes esto lo tienen que responder de taquito. Siguiente paso entonces, activación del SEM. Ya respondieron, ya pensaron qué pasó en el anterior, ya sabemos que si no responde y si no respira o respira jadeante vamos a tener que activar el servicio de emergencias médicas. Pero ¿cuáles son los factores a tener en cuenta? Si recuerdan eran varios, por eso hay varios ítems con varios signos ahí de interrogación, para que ustedes puedan recordar cuáles son todos esos factores a tener en cuenta al momento tan importante de llamar a la ambulancia. Habíamos dicho que esto también es un primer auxilio dentro de los primeros auxilios. El llamado a la ambulancia lo puede hacer cualquiera,
puede ser guiado o lo puedo hacer yo como guardavidas, pero es un primer auxilio dentro del primer auxilio. Es fundamental, ¿sí?, que llamemos a la ambulancia cuando haga falta, porque si no, las cosas no van a salir como queremos que salgan. Primer paso entonces del protocolo, no es el primer paso, perdón, primera letra del protocolo CAB, ¿sí?, primera acción, si se quiere, reanimadora sobre la víctima, son las compresiones, ¿no? Ya lo sabemos a esto. ¿Cuáles son los detalles técnicos de estas compresiones en este protocolo CAB? Respóndanse eso, ¿sí? Respóndanse qué es lo que hay que hacer, cuántas compresiones, ¿sí?, hasta cuándo hay que hacerlas. En realidad el hasta cuándo ese quedó del protocolo de solo con las manos, cuando dijimos que las compresiones se hacían hasta la llegada de la ambulancia o hasta la reanimación o hasta el abatamiento. Acá el hasta cuándo ese no le den mucha importancia, sino más que nada los detalles técnicos y numéricos que competen a las compresiones dentro de este protocolo CAB. Y también, para con las compresiones, ¿cuáles son los errores más comunes? ¿Sí? Recuerdan que nombramos a varios de estos errores, ustedes tienen que recordarlos y saberlos para no hacerlos después. Si bien no pudimos trabajar hasta ahora en la parte práctica, es necesario que ustedes esto lo entiendan y lo recuerden. Esta clase también va a ir acompañada de varios videos, ¿sí? Varios videos que les voy a pasar el jueves en el horario de clase y vamos a ir viendo ahí para acompañar estas diapositivas. La maniobra en niños y lactantes, ¿sí? Recordamos que para niños en sí la AJA engloba niños y lactantes en una categoría pediátrica, ¿sí? Y a los lactantes los coloca desde el bebé que recién nace hasta el año aproximadamente, y del año hasta la pubertad los llama niños o niñas, ¿no? En los niños o niñas las compresiones van a ser con una sola mano y en los lactantes van a ser con 2 dedos, como vimos y les mencioné la clase pasada. La frecuencia va a ser la misma y la cantidad en este protocolo CAB también va a ser la misma. La cantidad era 30, ¿no?, como ya respondieron hace un ratito. En la apertura de vía aérea, segunda letra de este protocolo, ¿cómo se hace? ¿Para qué se hace? ¿Sí? Eso tienen que saber explicarlo también. Tienen que saber explicárselo ustedes, entendiéndolo previamente, obviamente, ¿no? Y poder explicármelo a mí. Y esta maniobra, que tiene un nombre, no es recomendada para una víctima de trauma cervical. Ya estuve hablando con Jorge y vamos a dar una clase en conjunto para ese tipo de situación, donde la víctima es de trauma cervical y tenemos que hacer una apertura de vía aérea. ¿Cómo se hace? ¿Por qué se hace? ¿Cómo se gira una víctima traumatizada? ¿Sí? Todo eso lo vamos a ver también. Pero bueno, por el momento nos quedamos con esta maniobra, la más básica, que puede tener sus riesgos, pero ustedes tienen que saber cómo se llama y para qué se hace. Después ya estamos en la letra B, ¿sí?, que su nombre y apellido sería el boca a boca. Nosotros ya sabemos que el boca a boca, prácticamente para nosotros profesionales de la salud, guardavidas, no debería ser boca a boca, deberíamos utilizar los elementos. Pero ¿cuáles son los detalles técnicos de estas insuflaciones que vimos si tuviésemos que hacer un boca a boca, si no tenemos los elementos a mano? ¿Cuáles son los detalles técnicos que no se nos pueden escapar? Y acá un poquito de manejo de vía aérea en pediátrico, ¿sí?, que fue algo que nos faltó el otro día en la clase. Acá esto va complementando. En los lactantes no se debe hiperextender, ¿sí?, y se insufla boca a boca nariz. Dos cosas entonces acá importantes. En realidad son tres. Hay una que no les puse, pero ya se las voy a decir en este momento. En los lactantes no se hiperextiende, porque lo que sucede cuando hiperextendemos el cuellito de un bebé es lo mismo que pasa cuando doblamos una manguera de patio, ¿sí? Cuando se la dobla por demás, no pasa el agua. Bueno, en la tráquea del bebé, que es tan chiquitita, si nosotros la hiperextendemos, se va a dar eso mismo. Entonces, cuando intentemos insuflar para que el aire pase, el aire no va a pasar. Por lo tanto, se lo mantiene en la posición más anatómica posible, en una simple extensión, ¿sí? No es hiperextensión, que es una extensión exagerada, sino que es solamente una extensión de la cabecita, del cuello.
y se insufla boca a boca nariz porque la boquita del lactante va a ser mucho más chiquita que una boca nuestra. Por lo tanto, con nuestra boca vamos a tapar, vamos a cubrir la boca y la nariz de ese bebé. Y la tercera cosa importante que les dije es que la insuflación va a ser simplemente con el aire que tengamos dentro de nuestra boca, ¿sí? Con el aire que tengamos en nuestra boca y cachetes, ese aire es el que le vamos a dar. Es un soplido muy cortito. No es lo mismo que una insuflación a un adulto donde estábamos insuflando entre 1 y 2 segundos. Bien, en los niños y niñas se mantiene la maniobra del adulto y la insuflación va a ser de 1 segundo. No va a ser de más de 1 segundo. ¿Por qué esto? Porque obviamente los cuerpos de un niño, de un lactante, son más chicos que un adulto y requieren de menos cantidad de aire porque los pulmones también son más chiquitos. La caja torácica es más chica, los pulmones son más chicos, no deberíamos insuflar tanto como con un adulto. ¿Esto es fácil de calcular? No, no es fácil de calcular. Pero sabiendo que para los lactantes es un soplido, que para los niños es 1 segundo y que para los adultos es entre 1 y 2 segundos, ya vamos a tener más o menos estandarizada la cosa. Bueno, ¿cuáles son los errores más comunes de las insuflaciones? Esto también lo tienen que saber. Hagan memoria, chequen el apunte y recuerden. Esto se los repaso yo, ¿sí? Terminábamos con las insuflaciones, terminábamos, ese primer ciclo de 32, ¿sí? ¿Y qué pasaba? Había que hacer 5 ciclos iguales. 30 compresiones por 2 insuflaciones. Bien, luego debemos invertir 10 segundos en reevaluar los signos vitales nuevamente para saber cómo seguir. ¿Sí? Esa evaluación o esa reevaluación a nosotros nos va a dar la pauta de cómo tenemos que actuar a continuación. ¿Sí? Si tenemos que seguir con las maniobras de RCP o si la víctima ya recuperó signos vitales y ahí lo tendríamos que lateralizar. ¿Sí? Sin signos vitales continuamos con la RCP, con signos vitales se lateraliza. De esta manera, que también vimos la clase pasada, ¿sí? Se coloca la víctima sobre uno de sus lados para favorecer su respiración y principalmente evitar que se broncoaspire con alguno de sus propios fluidos. La idea de lateralizarlo es para que drene ese fluido y caiga por el costado de la boca hacia abajo, ¿no? Se lateraliza para el lado acá, en la foto el que está haciendo la posición, el que lo lateralizó es el guardavidas de malla azul, Lucas Maica, ¿sí? El otro guardavidas está de ese lado, quedó circunstancialmente ahí porque así lo sacaron del agua, pero la lateralización la hizo Lucas hacia el lado contrario al cual él está. ¿Para qué? En ese caso, porque la playa tiene una pendiente, ¿sí? Favorece la pendiente de la playa a que el líquido drene hacia ese lado, pero también porque no deberíamos lateralizarlo con la boca hacia nuestra pierna, ¿sí? Para que no tengamos que tener contacto con ese vómito, con esa sangre, con ese fluido y que se pueda generar una situación que nos dé asco, porque puede pasar, ¿sí? Y si el guardavidas vomita o se siente mal o se marea, ya se complica la cosa porque el guardavidas tiene que estar ahí activo y digamos con todas las luces para poder resolver. En esa posición entonces vamos a esperar el SEM verificando los signos vitales continuamente. Si pierde los signos vitales, boca arriba de vuelta y continuamos con otro ciclo de RCP. Bueno, veníamos hablando también de bioseguridad. Hoy vamos a entrar un poquito más en detalle acá. Habíamos dicho que la labor del guardavidas es riesgosa por varios factores. Nosotros, ustedes, van a ser los que estén ingresando a un mar complicado, van a estar ingresando a un lugar del río que sea complejo, van a estar trabajando abajo del agua, ¿sí? Cuando una persona esté en riesgo. Eso hace que nuestro trabajo sea riesgoso, pero también hace que sea riesgoso que tengamos que estar en contacto con sangre, con algún tipo de herida que pueda llegar a generar una especie de contaminación, de infección posterior. Eso hace que sea riesgoso, pero para eso tenemos la posibilidad siempre de asegurarnos con bioseguridad. Los guantes tienen que estar siempre a mano, siempre a mano. El cuidado de nuestra salud siempre debe ser prioritario. Para eso se crean los elementos, las herramientas de seguridad para que los diferentes personales de salud, llámese guardavidas, bomberos, enfermeros, tengan la protección para minimizar los riesgos de esa tarea que ya de por sí es riesgosa, ¿sí?
Habíamos hablado un poco de la mascarilla Pocket o máscara Pocket, que nos permite insuflar sin hacer contacto con la boca de la víctima y que es de fácil transporte y fácil uso. Y ese fácil uso lo vamos a ver ahí, en esta diapositiva. ¿Sí? ¿Cómo se usa? Hoy vamos a aprender a usar la máscara Pocket. En adultos, primero, lo vamos a ver en adultos, ahí tenemos la fotito, abajo a la derecha. El operador se coloca a la cabeza de la víctima, ¿sí? No vamos a estar a un costado de esa cabeza, sino que vamos a estar atrás. Primero, de la manera que se coloca, primero se apoya el vértice de la máscara, ¿sí? Ustedes vieron recién que la máscara es una especie de triángulo. El vértice superior de esa mascarilla se apoya en el puente nasal de la víctima. Esa B significa víctima. Y desde ahí, desde ese apoyo inicial, lo vamos a ir bajando para presionar fuertemente sobre el resto de la cara. La parte más ancha de la base de la máscara tiene que quedar, digamos, directamente sobre el mentón. ¿Y cómo la vamos a sujetar? Con una maniobra que se llama C y E. Ustedes pueden ver ahí en esa foto que ese enfermero o esa enfermera, no sé qué será, tiene un guardapolvo, lo está haciendo de esa manera. Tiene con su dedo pulgar y su dedo índice, si se fijan bien, está haciendo una letra C. Esa letra C, esos dos dedos van a hacer contacto con la mascarilla directamente, presionándola hacia abajo para que se apoye firmemente contra la cara de la víctima. Y la letra E va a estar hecha por los otros tres dedos, ¿sí? Por el mayor, por el anular y por el meñique, que esos tres dedos van a ser los encargados de hiperextender la cabeza de la víctima para que el aire insuflado por la boquilla cilíndrica, ¿sí?, pueda ingresar. Entonces, de los dos lados, ahí no se ve el otro lado, pero el personal de salud que está haciendo esa maniobra en ese momento lo está haciendo con sus dos manos. Hacerlo con las dos manos da la posibilidad de que la sujeción sea realmente firme, ¿sí? Una C de cada lado le da firmeza al apoyo de esa mascarilla y una E de cada lado le da seguridad a esa hiperextensión. Espero que quede claro esto. Es muy sencillo el uso, ¿sí? Simplemente tiene que estar bien sujetada esa máscara a la cara para que el aire no se escape, no se filtre por los costados, no se filtre por los bordes. Ahí no hay que tener miedo y la presión realmente tiene que ser fuerte. ¿Cuánto tiempo se insufla? El mismo que en una insuflación boca a boca, entre 1 y 2 segundos. Atención acá también, la boca tiene que estar abierta, ¿sí? Previa colocación de la mascarilla tenemos que abrir la boca con nuestras manos de esa víctima para poder hacer que el aire pase. También algo que no estaría de más es ver primero cuando abro esa boca si esa persona tiene un objeto adentro, tiene un caramelo, tiene un diente postizo, tiene una pastilla, tiene un chicle, ¿sí? Cualquier cosa que esa víctima tenga nosotros se la tendríamos que sacar con barrido digital, ¿sí? Deberíamos tener los guantes puestos, eso tiene que ser palabra santa, para poder quitarlo y que no tengamos ninguna obstrucción al momento de realizar la insuflación. En cambio, en pediátricos la cosa es un poquito diferente. Tal vez no tanto, pero existen máscaras especiales que son de menor tamaño para víctimas más pequeñas, ¿sí? Ya hablamos que la carita, que la boquita de ese bebé va a ser mucho más chiquita. Por lo tanto, en emergentología existen mascarillas de menor tamaño. Lo cierto es que en los operativos de guardavidas no encontramos esas máscaras, ¿sí? Por eso, la máscara para adultos, que es la más común y que hace no tanto tiempo se encuentra en los botiquines locales de los operativos más cercanos a nuestra comarca la máscara para los adultos se puede utilizar al revés, se debe utilizar al revés. En vez de colocar el vértice sobre el puente nasal de la nariz de la víctima, el vértice se va a colocar hacia abajo y la parte más ancha hacia arriba, ¿sí? Al revés de como lo hacemos con un adulto. Y la maniobra de agarre y fijación sigue siendo la misma. Ahí no lo está haciendo con las dos manos, si bien tiene los guantes puestos, la fijación debería ser con las dos manos, haciendo la C y la E. ¿Ok? No es complicado, es de fácil uso y se puede hacer con la mascarilla del adulto también. Este otro elemento, que llamamos bolsa, válvula, mascarilla, o su nombre comercial, también lo pueden googlear como AMBU,
Máscara Bambú, que es una marca, ¿sí? Pero es muy conocido por el nombre ese. Bolsa, válvula, mascarilla, BBM, abreviación de sus siglas, permite insuflar el aire ambiente. La clase pasada charlamos de esto, por qué es mejor el uso de este instrumento comparándolo con la máscara Pocket. ¿Sí? Con la máscara Pocket dijimos que insuflábamos el aire que nosotros le vamos a estar dando, pero con la bolsa, válvula, mascarilla le vamos a estar dando aire ambiente, que tiene mayor concentración de oxígeno que el aire que nosotros le podemos dar desde nuestra boca. La contra de este elemento es que requiere mayor entrenamiento porque no es de tan fácil uso. Una persona bien entrenada en esto sí va a tener un uso fácil del mismo, ¿sí? Pero acá hay una situación que ahora se las voy a detallar. Fíjense ahí en la foto, ¿sí? Ahí tenemos a Tupac, uno de los guardavidas que les dio la charla del operativo de Patagones. Tupac lo está sosteniendo con una sola mano, haciendo la C y la E con una sola mano. Lo que no da la seguridad de que la presión sea lo suficientemente fuerte. Por lo tanto, se dice que es necesario que haya 3 operadores en ese tipo de maniobra como ven ahí, porque Tupac estaría haciendo el uso de la bolsa, ¿sí? Otro reanimador estaría sosteniendo la mascarilla contra la cara de la víctima, y Carlitos, que vemos ahí, que ayer les dio la charla, ayer no, ustedes van a estar viendo esta clase el jueves, el martes les dio la charla sobre el operativo del Cóndor, va a estar haciendo las compresiones, ¿sí? Entonces, si la usa un solo operador, con una mano coloca la máscara con el vértice sobre el puente nasal, exactamente igual que con la mascarilla Pocket, y realiza la maniobra de la C y la E con una sola mano, como vemos ahí en la foto, ¿sí? ¿Se puede hacer de forma correcta? Sí, claro que sí. ¿Es 100% efectiva? Depende de la prolijidad y de la fuerza del operador que la esté utilizando de esa manera. Ya sabemos que es mejor por la cantidad de oxígeno que le puede dar ese instrumento a la víctima. Sabemos que es más complicado porque requiere mayor entrenamiento, mayor eficacia. Para mayor eficacia. Vamos a mantenerlo como que es el mejor elemento. Con la otra mano ventila a la víctima presionando la bolsa, ¿sí? De esa manera se van a hacer las 2 insuflaciones, entre comillas, porque ya no van a ser insuflaciones, va a ser bolseo, ¿sí? Las bolsa, válvula, mascarilla vienen de diferentes tamaños, como vimos en la foto anterior, y cada tamaño tiene un tamaño de bolsa, porque esa bolsa va a tener cierta cantidad de aire, ¿sí? Ahora en la próxima diapo lo van a entender. Pero dice, si la usan 2 operadores, uno sostiene la máscara y el otro la bolsa, y el otro bolsea, perdón, es lo que dijimos recién, ¿sí? Lo mejor sería que 2 operadores estén, uno sosteniendo y el otro bolseando, pero si se tiene que hacer con uno solo, se puede hacer, como está pasando en esa foto que vemos ahí. ¿Por qué les decía esto de la cantidad de aire? En los casos pediátricos, en niños, al igual que la Pocket, la máscara se puede colocar al revés, ¿sí? Se puede hacer de la misma forma que lo hacíamos con la mascarilla Pocket, pero no se debe apretar la bolsa en su totalidad, ¿sí? La bolsa, válvula, mascarilla que viene con la mascarilla para adulto se puede utilizar en los casos que sean niños, ¿sí? Pero apretar la bolsa del adulto en su totalidad le estaría dando más aire que el correspondiente. Para comparar, sería como hacer una insuflación de 2 segundos en un niño, ¿sí? En un boca a boca de 2 segundos en un niño, donde dijimos recién que debería ser de 1 segundo. ¿Se entiende? ¿Sí? Para eso vienen diferentes tamaños, porque cada caso requiere de una cierta cantidad de aire. En el caso del lactante, la bolsa es más chiquita. Ahí se puede ver bien. En el caso del pediátrico, la bolsa que ven ahí, la bolsa es donde el operador aprieta, ¿sí? La bolsa que se ve atrás, que es otra bolsa así, pero ese es el reservorio de oxígeno. Eso es una cuestión aparte que vamos a ver recién cuando hablemos de oxigenoterapia. Por lo tanto, repito, la bolsa del pediátrico es un poco más chica que la del adulto y la bolsa del lactante, a la izquierda de la pantalla, es más chiquita todavía, porque requiere de menos aire. Recuerden que dijimos que era un soplido, si lo hacemos con nuestra boca.
Cuestiones técnicas, la maniobra de sostención o de fijación de esas mascarillas siempre va a ser la misma, la C y la E. Acá vemos otros elementos y se los muestro como disparadores para lo que viene más adelante, ¿sí? Cuando hablemos de ahogamiento. Vamos a entrar un poco más en detalle en manejo de vía aérea y vamos a aprender a utilizar estos elementos que vemos ahí. Lo que vemos arriba a la izquierda son las cánulas de Mayo o cánulas de Gödel, que nos permiten un paso de aire seguro, ¿sí? Fíjense en la foto dibujada, ¿sí? Que se ve que la cánula hace la elevación de la lengua que nosotros necesitábamos hacer con la hiperextensión, se hace por medio de la cánula. Y ya no necesitamos estar sosteniendo la hiperextensión porque el aire va a pasar gracias a que la cánula está bien instalada. Tiene varios tamaños porque para cada tipo de víctima requiere un tamaño diferente, ¿sí? Por eso requiere un entrenamiento en saber colocarla y en saber medirla, ¿sí? Es de igual importancia las dos cosas. Abajo a la izquierda vemos una máscara que se llama barrera sanitaria, que viene adentro de un llavero. Yo tengo un llavero con la mascarita, cuando nos veamos se los voy a mostrar. O el jueves mismo se las puedo mostrar por la clase. Esa bolsa, esa especie de máscara protectora es menos eficiente porque no es tan rígida como la máscara Pocket, ¿sí? No es tan eficiente como la máscara Pocket, pero también se puede utilizar en un caso de emergencia. Y en la otra foto vemos ahí al maniquí, uno muy similar a los que vamos a estar utilizando. Y vemos en el centro un tubo gris. Ese es el tubo de oxigenoterapia, que está conectado a un cañito verde que lleva hacia la máscara Pocket. Bien, vamos a ver también cómo se trabaja con oxigenoterapia para poder aumentar aún más las chances de sobrevida de esa víctima. Tampoco es algo sencillo, es algo que requiere mucho conocimiento y mucho entrenamiento y ustedes lo van a tener. Al lado del tubo vemos al desfibrilador, ¿sí? Cosa que también van a saber usar, que tiene que ver directamente con la RCP, no tiene que ver con la vía aérea, sino con la parte de lo que sucede en el corazón, ¿sí? Cosa que ya vimos, ¿se acuerdan? Fibrilación ventricular, tema de parcial. También tenemos que hablar de la RCP con dos reanimadores, ¿sí? Fundamental saber cómo operar de esta manera, porque hasta ahora estábamos pensando en hacerlo solo. Recién vimos una foto donde veíamos dos guardavidas con una víctima y ahí se nos dispara la cabeza y nos ponemos a pensar, ¿qué pasa si somos más de uno? ¿Sí? ¿Cómo hago? ¿Cómo lo coordino? ¿Cómo no me choco con el otro? ¿Qué hace uno o el otro? Entonces, un reanimador se va a hacer cargo de las compresiones, ¿sí? Como estaba Carlos en la foto. Y el otro se va a hacer cargo de la vía aérea, como estaba Tupac en la foto. Por el momento nos quedamos en el 32. ¿Sí? Acá les quiero ser muy certero. Hay situación en la cual vamos a utilizar 15.2, pero no nos vamos a meter todavía. Les adelanto esto porque tal vez escuchen en alguna charla o vean en algún tipo de material que empiezan a indagar o en algún video que con dos reanimadores es 15.2. Es verdad, pero vamos a diferenciar las situaciones, ¿sí? Hoy nos quedamos con el 32, perdón. Este trabajo en equipo debe ser entrenado, no por nada está en mayúscula. Debe ser entrenado. Hay que minimizar las pérdidas de tiempo. Si este trabajo en equipo está bien hecho, el tiempo se minimiza, porque no tengo que perder el tiempo que utilizo en ir desde la compresión. Imagínense en posición de compresión, después tienen que bajar a la posición de insuflación. Ahí estoy perdiendo entre 1 y 2 segundos, ¿sí? En cambio, si somos dos, apenas termina de comprimir mi compañero, yo automáticamente inicio con las insuflaciones. Y apenas termina mi compañero de insuflar o de bolsear, inicio otra vez con las compresiones. Entonces la pérdida de tiempo acá se minimiza muchísimo, si está bien hecho, si está bien entrenado. Ahora, si uno duda y el otro duda, ya la cuestión se pone peor. Por eso les insistimos tanto con esto, con la profesionalización del guardavidas, con la necesidad de saber, con la necesidad de entrenar, ¿sí? Para realmente tener un rol profesional y hacer las cosas de la mejor manera posible. Quien comprime sufre un mayor desgaste.
entonces pueden cambiar los roles si es coordinadamente. Supónganse que nada más son dos, pueden cambiar y ya vamos a ver cómo cambiar cuando trabajemos directamente en la parte práctica. Ustedes lo que tienen que saber es que se puede hacer el cambio de roles mientras se está haciendo la maniobra de RCP. ¿Cómo lo vamos a llamar entonces a esto? RCP en equipo. RCP en equipo. Ahí tenemos en la foto otra vez a Tupac. La tenemos del lado derecho a Luciana, que también les dio la charla sobre el operativo de mar. Y a Manu Salazar, otro guardavidas también del operativo de mar, que ha trabajado en Brasil. Y ya lo vamos a tener charlando seguramente en alguna clase. Ahí tenemos 3 guardavidas. Ahí vemos el suncho tirado a un costado, lo han sacado con el suncho obviamente ya queda a un costado porque ya no lo necesitamos afuera del agua. Pero hay que ver qué pasa con ese tercero. ¿Sí? Dice ahí, si se involucra un tercero o una tercera, va a esperar para hacer el cambio con quien comprime. El cambio va a ser con quien comprime por lo que dijimos recién, va a tener un mayor desgaste. Cuando nos pongamos a practicar las maniobras de compresión, se van a dar cuenta que por más entrenado que estés, esto cansa. Y esa persona que está comprimiendo va a necesitar un reemplazo para poder descansar un poco. ¿Sí? Pueden rotar los 3. Pero lo mejor sería que el que está en la vía aérea sosteniendo y ya logró hacer esa presión lo suficientemente fuerte y eficaz para que el aire pase, se mantenga ahí, ¿sí? No va a tener un desgaste porque simplemente va a estar bolseando en la bolsa válvula, ¿sí? El que comprime es el que realmente sufre el desgaste de la maniobra de RCP. Si llegase el DEA, ¿qué pasa? Los espacios se nos achican. ¿Por dónde entra el DEA? O sea, ¿dónde lo pongo? ¿Cómo hago con los parches? Ya veremos entonces la estrategia para poder optimizarlo. ¿Cómo sería si hubiese un cuarto guardavidas que nos trae el DEA y obviamente va a ser el que lo use? La situación, ustedes pueden pensar, ¿se complica? Para nada. Al contrario, sería una situación en este caso casi ideal. Tenemos la bolsa válvula, el DEA, ¿sí? Si tuviésemos un tubo de oxígeno estaríamos en una situación muy buena para poder hacer la recuperación de esa víctima. Bien, hasta acá llegamos. Esta clase fue más corta porque depende de ustedes, ese primer repaso, ¿sí? De la primera temática. La clase que viene vamos a tener el primer parcial de RCP, perdón, de RCP, ando un poquito mal de la garganta, donde va a entrar absolutamente todos los contenidos vistos en estas 5 clases que abren la cátedra, ¿sí? Van a ser el puntapié inicial y yo necesito saber cómo están ustedes hasta el momento con estos contenidos. Bien, cualquier duda, si ven el video antes de la clase, me mandan un mensaje, o si no, vamos a agotar todas las dudas dentro de la clase del jueves. Les mando un abrazo grande y que estén bien.